Vamos a continuar con este tiempo de bendición para nuestras vidas, donde Dios nos permite tomar la Santa Cena, donde Dios nos permite reflexionar una vez más en aquello que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo una y otra vez. Amén. A mí me corresponde presentar a alguien que conozco muy bien en esta mañana, todavía mañana tarde, 12:20, 12:22. Ella es nuestra primera hija, nuestra hija mayor, quien hoy ya tiene 20 años. Por primera vez en nuestros 21 años de ministerio, ella ya desde los 10, 12 años comenzó a tener una vida espiritual independiente, de búsqueda del Señor, de oración, de búsqueda y lectura de la palabra. Pero por primera vez desde ese tiempo en adelante hemos decidido como padres y pastores darle la oportunidad para que exponga el sermón, el perfil del discípulo. ¿Qué puedo decir de ella? Que ella es una mujer grandiosa. No porque sea mi hija. He visto que a lo largo de su vida con nosotros ha sido obediente, nos ha seguido como padres a todas partes porque lo ha tenido que hacer, pero el precio que hemos pagado nosotros como padres también lo ha pagado ella, una y otra vez. Así como sus padres han tenido que dejar muchas cosas para ir a plantar iglesias a distintos lugares, ella también lo ha tenido que hacer junto con nosotros. Ella ha vivido su vida cristiana siempre junto a sus padres, ha crecido en el Señor y actualmente está recién iniciando su año universitario en Temuco. Bendecimos la vida de nuestra hija en este día y hemos decidido que ella exponga este sermón porque también Dios ha formado su carácter y también Dios ha hecho una obra en ella. Amén. Así es que hoy día yo no la presento como hija, la presento como Ailín Cruces. Así es que le doy el paso para que exponga este sermón en este lugar. Que Dios te bendiga, Ailín. Amén, hermanos. Los saludo a todos, sobre todo a aquellos con los que todavía no me he podido abrazar. Espero que después podamos conversar, aunque sea un poquito. El día de hoy yo estoy muy contenta, no solo la oportunidad de estar aquí, como decía mi madre, primera vez que me toca exponer, sino que porque hoy día nos acompaña en la iglesia de Cochrane. ¿Dónde están los de Cochrane? Ya. Eso, ¿no? De verdad, a mí me pone muy contenta porque quería ver, interactuarlos con ustedes, quería que conozcan esos retiros de los que tanto hablamos, de cuando hacemos un aniversario de una iglesia, cuando hacemos los retiros anuales, entonces de verdad que me alegra. De hecho, ayer llegaron bastante tarde la hermana Gaby con su esposo Sergio y su hija Maite, y cuando llegaron, lo primero que dijeron fue, se nota que va a estar bueno lo de Coyhaique, porque hubo oposición en el camino, tuvieron un problema con el vehículo, por eso pudieron llegar tarde. Pero así muchas veces ellos igualmente llegaron por la bendición. El día de hoy a mí me toca exponer el perfil del discípulo. Y para eso yo escogí un versículo bastante conocido, pero ustedes saben que los versículos, la Biblia, uno lo puede leer 1000 veces y de las 1000 veces puede sacar una enseñanza nueva. Entonces quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 24. Amén. Sí, así es. Bueno, nosotros sabemos que en varias ocasiones Jesús, a lo largo de su ministerio, ¿cierto? Él se detuvo en su camino, ¿cierto? Para hablarle a sus discípulos, las parábolas que muchos conocemos y otras enseñanzas. En esta ocasión, en el libro de Mateo, que le voy a dar lectura, ¿lo tienen listo algunos? Amén. Ya. Dice, Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto
y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. Es un versículo fuerte, ¿cierto? Tome su cruz y sígame. Yo escogí este versículo porque yo lo siento muy relacionado al perfil del discípulo. Porque, para empezar, discípulo, ¿cierto? Es un aprendiz, un seguidor de Jesús, así de simple. Y un perfil es un conjunto de características. Un perfil es un conjunto de características que nos ayudan, ¿cierto?, a reconocer a una persona y diferenciarlo de los demás. Nosotros como cristianos tenemos que diferenciarnos de los demás en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en cómo nos comportamos, no solo en la iglesia, sino que en todos lados, a donde vayamos. Y cumplir, ¿cierto?, con ciertas características que el Señor quiere que cumplamos. Cuando uno llega ante Cristo, uno ya llega con un perfil, ya llega con algunos rasgos, muchas veces ante sus ojos que no le agradan, que tenemos que cambiarlos. Así como también otros rasgos que son virtudes, que tenemos que reforzarlas aún más y tenemos que ofrecérselas al Señor. La idea es que cuando uno llegue ante Dios y decida cambiar, decida reconocerlo, lo reconozca como su Señor, su Salvador, uno bote todo, deje todo eso malo atrás y renueve su perfil. Y por eso vamos a hablar del perfil del discípulo, porque si bien tenemos que cumplir con muchas características, humildad, cierto respeto, eso es lo básico, todos lo sabemos y debemos siempre ser así, hay 3 cualidades que quiero destacar que para mí son la base de todo discípulo. Y es importante que en el ministerio cada uno de nosotros, hermanos, cumplamos con estas cualidades. Porque ¿qué pasa si no estamos alineados en este sentido? Muchas veces se va a presentar oposición, va a ser piedra de tropiezo, como dice ahí en el versículo. La idea es que si todos seguimos esta línea, si todos cumplimos con estas 3 cualidades, el reino de Dios se va a expandir de una manera. Ojalá todos fuéramos así, sí, ¿cierto? Ojalá todos fuéramos consistentes en ese sentido. Ojalá todos los hermanos desde el día 1 que uno pisa en la iglesia fuera de esa manera. Pero el Señor trabaja en nosotros de distintas formas. Y nos hace pasar por procesos también para reforzarnos en ese sentido. Entonces, en esta ocasión, ¿cierto? Jesús decide, ¿cierto?, detenerse en su camino y les comenta, les dice a sus discípulos de que él iba a tener que sufrir, iba a morir más encima. Yo no me imagino el sentimiento de los discípulos sabiendo que un líder al cual amaban mucho, al cual yo creo que esperaban pasar junto a él mucho más años para aprender, ¿cierto?, estudiar, orar, ver los milagros que hacía, ¿cierto?, y le digan que le quedaba poco tiempo de vida. Yo creo que es algo muy fuerte, sobre todo en aquellos países donde es un riesgo de vida seguir a Cristo, donde muchos pastores, imagínense pensar que tu pastor o a ti mismo incluso en algún momento puede caer preso o puede morir, pero es una decisión que los discípulos en ese momento tomaron y nosotros también como cristianos tenemos que tomar, porque ser cristiano, y eso es lo que va a Jesús en este versículo, el predicar el evangelio, el formar discípulos, el tratar con la gente muchas veces va a llevar sacrificios. Quizás en Chile no es tan difícil, quizás, pero sí hay cosas. Y quizás no vamos a sufrir tortura, cárcel y ese tipo de cosas, pero sí se puede presentar muchas veces el diablo de muchas maneras. Y de eso vamos a ir hablando. Entonces, en este versículo llega Pedro, ¿cierto? Después de esta enseñanza llega Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y se le acerca, pero lo aparta primero, ¿cierto? Se le acerca y lo aparta a un lado y le dice, Jesús, que no es necesario que sufra esto, que no es necesario que vaya a la cruz. De otra manera le dice, ten compasión de ti, le dice, ¿cierto? Dice, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, le dice. Aquí voy a recalcar la primera cualidad del discípulo, ser compasivo. Un discípulo, hermanos, nosotros
no tenemos que tener compasión por nosotros mismos, sino con el resto, sino con los demás, ¿cierto? La compasión es la capacidad de sentir el dolor ajeno como tuyo, sentirlo como algo que te está pasando a ti, pero no solo eso, no solo quedarte ahí en el sentimiento, sino que también hacer algo para cambiarlo, hacer algo por ayudar a esa persona. Aquí lo que podemos ver es un ejemplo, ¿cierto?, de que Pedro en ese momento le pidió a Jesús que tuviera compasión de él. Así como también Pedro está teniendo compasión de sí mismo porque se le iba a ir su Jesús, por cierto, el Mesías. Pero aquí vemos cómo Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres tropiezo. Uno muchas veces quizás puede pensar, oye, pero tan brígido fue Jesús decirle de esa manera. Pero así era, hermano. Pedro era un discípulo muy impulsivo, era un discípulo que todavía estaba en proceso de preparación, pero eso era lo importante, que él estaba dispuesto y estaba preparándose. Entonces lo que hizo el diablo fue usar ese amor que tenía por él, el que él se fijara en ese sentido, en el dolor que iba a sufrir, en que iba a perder a un maestro, y llegar ante Jesús y decirle que no lo haga, que no se sacrifique. Pero eso estaba mal, porque para empezar Jesús no tuvo compasión por sí mismo al ir a la cruz. Él tuvo compasión por nosotros, tuvo compasión de nosotros, de la condenación que había en nosotros, el pecado, el que todo lo que significaba tener que hacer para pedir perdón. Y Él fue a morir a la cruz por eso. Así es. Y lo que igual me llama la atención, y creo que tenemos que destacar, es que ninguno de nosotros está exento de eso. No está exento de muchas veces fallar en esas cosas, ni de muchas veces ser influenciado por el diablo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Pedro es el mismo discípulo que en capítulos anteriores, en Mateo capítulo 14, en el versículo 28, él camina sobre las aguas, ¿cierto? Ese momento sobrenatural es usado por Dios y Jesús le dice, camina, y él lo hace. Estaba literalmente caminando sobre el agua, hermano. Vivió algo sobrenatural y capítulos después de todo este tiempo que ha compartido con Jesús, las cosas sobrenaturales que él ha visto hacer, ¿cierto? Lo involucrado que estaba en el ministerio, y él es mal influenciado en ese momento por el diablo para decirle a Jesús que no vaya a la cruz. ¿Por qué menciono esto? Primero, porque, por ejemplo, en un culto, cuando uno predica la palabra, o cuando la alabanza también es ministrada, en las personas, en el público, pueden haber dos tipos de respuestas. La primera es que las personas le abran su corazón a Jesús, a Dios, que vean las cosas buenas, ¿cierto?, de lo que se les está enseñando y lo tomen, ¿cierto?, lo pongan en práctica, aunque sea algo confrontacional, porque nosotros sabemos, no solamente tenemos que hablar de prosperidad, ¿cierto?, sino que también de aquello que nos hace mal, de lo que tenemos que cambiar, de lo que tenemos que hacer, y muchas veces eso no nos gusta, pero tiene que ser así. Y luego está la otra respuesta, que son aquellas personas que se dejan influenciar y que le abren su corazón al diablo, así tal cual, y empiezan quizás a criticar, a ver las fallas del hermano que está hablando, o si no, por ejemplo, a tomarlo de una manera diferente. ¿Cómo le cuento? Por ejemplo, le voy a contar una historia. Mi papá dice que cuando él era más joven y andaba a los malos pasos, dice que mi abuela, ese día domingo, él llegó y de la nada le bajó el amor. Dice que le dijo, llegó su mamá del trabajo y todo, y le dice, mamá, no vayas a la iglesia, por favor, quédate hoy día, quiero compartir contigo, quiero estar contigo, mamita, le dice. Y mi abuela le dice, no, hijo, yo voy a ir a buscar la bendición. Y yo pienso, sabiendo cómo estaba mi papá en ese tiempo, yo creo que mi abuela igual en su corazón le pudo haber nacido el quedarse con su hijo, porque mi hijo está mostrando interés en mí, debería aprovechar esta oportunidad, pero no lo hizo. Ella llegó y partió, y mi papá, claro, se enojó, pero si él hubiese estado influenciado por una buena decisión, en realidad lo que él hubiese hecho hubiese sido, ya, pero mamá, ¿a qué hora llegas de la iglesia? Ya, yo te voy a estar esperando acá, con la mesa puesta quizás, y vamos a compartir. Anda nomás, no te preocupes, o yo te voy a buscar. Pero él tuvo la otra respuesta, que fue enojarse, porque había una intención detrás, que no vaya a la iglesia, por ejemplo. Yo creo que al final de mi sermón, después de escuchar esto, usted por favor le abra el corazón a Dios, a esas cosas buenas que Él le enseña el día de hoy, de todo. Y de que no sea piedra de tropiezo muchas veces, que incluso nosotros podemos serlo. Entonces,
Claro, esa inestabilidad muchas veces se puede ver en cada uno, hermano. Muchos hermanos han estudiado teología, hermano. Hermano, su capacidad de compasión, cierto, de disposición no depende de eso, no depende de que usted tenga mucho conocimiento, de que usted lleve 20 años en la congregación, de que usted haya ido, no sé, a cualquier país, por ejemplo, a hacer misión y vuelve. De eso no importa, hermano. Lo que importa está, como se dice, en el corazón. Porque muchas personas han hecho todo de eso y hoy en día son muy estudiosas quizás, pero no tienen voluntad, no tienen compasión por el resto y no son capaces ni siquiera de apoyar en un evangelismo muchas veces. Y eso es algo necesario en su corazón. Así es. Sí. Entonces, en el versículo 24, vamos a volver. En el versículo 24, Jesús llama a sus discípulos y les invita a llevar la cruz. Llevar la cruz significa todas estas cualidades que tenemos que tener que muchas veces nos van a afectar, como decía, y va a requerir sacrificios. Pero si leemos el mismo versículo, recuerden que estas historias están también en los otros evangelios, pero narradas quizás de una manera distinta, con un enfoque diferente. En Marcos capítulo 8, versículo 34, si quiere lo puede buscar, dice lo mismo, pero al momento en que Jesús llama a sus discípulos, en esa parte de Marcos dice que Jesús también llamó a la gente. Jesús llamó también a las personas. Y lo que hizo Jesús en ese momento fue rebajar a sus discípulos a nivel del gentío, es decir, de las masas, de las personas comunes que seguían a Jesús en esos momentos, en esos tiempos, para aprender, para escuchar su palabra. O sea, imagínense, tal fue el sentimiento de Jesús, ¿cierto? Que dijo, chuta, los discípulos, creo que el perfil de mis discípulos está siendo un poquito afectado. No está encajando con la visión que yo quiero que tengan, con cómo quiero yo que sean. Entonces le voy a hablar tanto a ellos, así como al resto, de la misma manera. Lleven la cruz, les dice. Si aquí alguno quiere venir en pos de mí, deje todo, lleve la cruz. Y eso incluye a todo. Por eso hablaba yo de que no importa cuántos años lleves en el Evangelio, ni tus estudios, le habla a todos. Discípulos, Jesús, niños, adultos, ancianos, a quien sea. Por eso yo considero que al igual que en esta historia, en esta convención, en este momento, Jesús se detuvo en el camino. Iba acompañando, ¿no es cierto? Pero se detuvo, nos dijo, detente. Porque nos quería, así como a sus discípulos en ese momento, quería invitarnos en este momento, hermanos, a un autoanálisis personal de cómo estamos siendo nosotros. ¿Estaremos encajando en el perfil del discípulo como Él quiere que seamos? ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Y a lo largo de esta convención se han visto todos estos temas que nos están enseñando eso. Así es. Nosotros sabemos que un discípulo tiene que ser compasivo siempre, constantemente, con nuestro entorno, nuestra familia, nuestros vecinos, hermano, tiene que usted predicarles si lo encuentra. Hola vecino, ¿cómo está? Necesita ayuda y no sé, nadie le está diciendo que usted se haga el mejor amigo del vecino, que esté todos los días en su casa, pero muchas veces una palabra, un versículo, de a poco se va ganando esa confianza, o que el vecino vea lo que usted profesa, que vea que hay luz en usted. Usted, hermano, lleva un mensaje de luz en el mundo. Usted brilla en toda esa oscuridad, usted brilla muchas veces en ese barrio y eso tiene que verse. ¿Y por qué parto hablando de la compasión también? Porque la compasión para mí es la base de todo. La base de todo, porque si tú no sientes compasión por los demás, no sientes compasión por aquellos que muchas veces no están pasando un buen momento, por aquellos que quizás están bien económicamente, de salud emocional, pero viven en la indiferencia, no se preocupan por los demás o no creen en el Cristo. Son ateos muchas veces. Sentir compasión incluso por esas personas, porque la merecen, la necesitan. Y claro, la compasión es la base de todo, porque si tú no sientes compasión, como digo, por el resto, de ti no van a hacer ninguna necesidad. De ti no van a hacer la necesidad de hacer algo más por ellos. Por Cristo, que es lo esencial, que lo hacemos por Él, pero también por las personas, ¿cierto? Principalmente para Dios. Si tú no tienes compasión, tú no vas a dar nada por nadie. Solo por ti mismo. Y ese individualismo hace daño. Y a Dios no le gusta sobre todo. Entonces,
esa es una manera en la que nosotros demostramos compasión y eso es lo que pide Jesús, lo que hizo Jesús, como digo, en la cruz de ir a morir. Él no tuvo compasión por él. Ahí está. Sí. La segunda cualidad que un discípulo tiene que tener es estar dispuesto, ser dispuesto. El ser dispuesto es alguien que con buena voluntad está preparado para ser utilizado, aún en aquello que no le gusta, aún en aquello que le asusta, aún en aquello que le incomoda, aún en aquello que le cuesta, que le hace difícil. Dios no siempre nos va a usar, hermanos, en aquellas cosas que somos buenos. Sí, quizás ahí está nuestro ministerio. Por ejemplo, las hermanas que están en la cocina, ellas comprometidamente, en la mayoría de eventos, siempre están en eso, porque en eso son buenas y quieren servir la mesa. Eso igual es un trabajo importante, hermanos, y ahí está su ministerio. Pero de repente Dios puede tomar a una hermana de la cocina y quizás ponerla en otro rol que le va a costar, pero ella tiene que tener el corazón dispuesto para eso. Decir, amén, heme aquí. No, quizás me cuesta, pero estoy dispuesto y me voy a preparar. Decir. Es alguien que está preparado para ser utilizado. Y en cualquier momento también. Y no sé si a alguien le suena esa imagen. ¿A qué les recuerda? Simón de Cirene. Así es. La historia de Simón de Cirene, yo quiero citar la versión de Marcos, capítulo 15, versículo 21 al 22, si gusta buscarlo. Es una historia muy famosa, y yo la cito aquí respecto a la disposición. ¿Por qué? Porque esa parte de la historia, ¿cierto?, de la Biblia cuenta que Jesús estaba muy cansado en ese momento, después, ¿cierto?, de ser torturado prácticamente, estaba cansado, ¿cierto?, no había bebido agua, no había comido y estaba muy herido. Entonces él se le cae de la cruz, cae con la cruz, porque estaba cansado. Y llegan los soldados romanos, ¿cierto?, y toman a alguien entre la multitud y le ordenan a este tal Simón de Cirene, le dicen, oye tú, ayúdalo, lleva a la cruz. Y Simón de Cirene yo creo que estaba muy desconcertado en ese momento, porque dice que claro, él no quería, y nosotros muchas veces vamos a ser Simón de Cirene, no vamos a querer seguir las órdenes. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que aquí ahora mismo nosotros no tenemos a los soldados romanos para obligarnos. No están los soldados romanos con lanzas, en ese momento ellos tenían poder por sobre los judíos. Y en este momento nosotros no tenemos a alguien que físicamente nos pueda obligar, quizás los papás muchas veces, pero uno cuando ya está grande, ¿cierto? No, la decisión está en nosotros, ahora, en ese momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué cito la versión de Marcos? Porque ahí dice que los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a cargarla, y a pesar de que éste no quería, obedeció el mandato y cumplió con esa tarea. En este versículo dice que Simón de Cirene era un hombre trabajador que venía del campo. Es decir, Simón de Cirene no era un hombre cualquiera que estaba en la multitud. Era un hombre que tenía la fuerza suficiente, el entrenamiento, para cargar la cruz y no fallar en hacerlo. Nosotros no sabemos, muchas veces pudo haber sido un alfarero, un artesano, un mercader, pero él era un hombre de campo, tenía la fuerza, como le digo, y muchas veces, hermano, le puede pasar que usted se subestima a sí mismo. Quizás no está tan preparado, pero tiene que estar a la disposición, porque Dios lo único que quiere es un corazón dispuesto. Y cuando uno se entrega, le presenta, Señor, esto me cuesta, no estoy listo, algo me falta, la idea es que tú no te quedes con eso en el que todavía te cuesta, sino que en pedirle ayuda tanto a él como a los demás que te ayuden a trabajar eso, a mejorar, para que el día de mañana si te vuelve a presentar una oportunidad, estés dispuesto, pero también estés 100% preparado. Así es. Esto es estar dispuesto, hermano, como le digo. Muchas veces nos le van a avisar que usted tiene que hacer alguna actividad de improviso, pero tiene que estar preparado. Y así como algunos no queremos llevar la cruz, por ejemplo, como le pasó a Simón de Cirene, nos pasa. Muchas veces no queremos responsabilidad, no queremos sufrir, no queremos salir afectados con algo. Y como digo, por miedo, porque algo se nos hace difícil, no queremos participar de algo.
Pero como digo, el Señor siempre va a estar trabajando en todas las áreas de nuestras vidas, en todo. ¿De qué te sirve de que seas solo bueno en una cosa, enfocarte en eso, si se te presenta algo de otro calibre, de otra área, y te vuelves incapaz en eso? No debe ser así. Está bien, yo creo que todos queremos trabajar el fuerte que tenemos para ser muy buenos en eso, pero es necesario que estemos en todas las áreas capacitados en ese sentido. Y que nosotros tengamos la intención. Es por eso, hermano, que nosotros cuando, por ejemplo, los pastores, si usted ve que los pastores son personas que dan la oportunidad, porque lamentablemente hay lugares, iglesias donde los pastores son muy cerrados, te piden una cantidad de años en el ministerio para operar, trabajar, o solamente ellos hacen todo, lamentablemente. Pero si usted ve que sus pastores dan oportunidad de participar, apoyan, hacen reuniones, hacen estudios, hacen oración, usted tome esa oportunidad porque son para su propio crecimiento espiritual, son para su propio desarrollo y están ahí, tiene que tomarla solamente. Y claro, estar dispuesto muchas veces lleva a muchas cosas, como digo, que no queremos hacer, pero siempre usted tiene que ver que es por amor a Cristo, hermano, y que el dolor muchas veces, el cansancio, el sacrificar el sueño, el dormir en el piso muchas veces, dormir en carpa, que quizás a algunos no les gusta, el pasar frío, es temporal. Amén. Es temporal, pero la gracia, el amor que te va a tener Cristo va a ser eterno. Amén. Así es. Ya, la siguiente cualidad que un discípulo, de los que queremos ver en este ministerio, es un discípulo apasionado. Fuerte igual, quizás dicen, pasión, apasionado. Bueno, ser apasionado es estar dispuesto a sufrir, si es necesario, por una causa o un propósito en la vida. En nuestro caso, la causa de Cristo, que no es cualquier causa, hermano. Este ministerio, cierto, se enfoca principalmente en hablar de las misiones. Como digo, yo creo que es importante, no, más que compararnos, sino que ver su realidad de ellos, como digo. Jesús en esta ocasión, ¿cierto?, le enseñó a sus discípulos que era necesario sufrir por la causa de Cristo. Como digo, hay diferentes niveles. Nosotros, gracias a Dios, todavía tenemos libertad, tenemos tranquilidad, no vivimos con miedo al profesar el Evangelio. Y tenemos que aprovechar eso. Y Jesús fue apasionado al momento de ir a la cruz, porque Él vino y se sacrificó, se presentó como sacrificio, como un cordero, y fue a morir de una manera horrible, pero a la vez hermosa, porque eso significó perdón y vida para nosotros. Hoy en día hay muchas personas que quizás decimos, estoy dispuesto, no, si estoy dispuesto, lo que sea, pero les dicen muchas veces quizás el viaje va a ser largo, o como decía delante, vas a tener que dormir en el piso, no hay cama, pero como decía, el corazón es lo importante. Los hermanos de Cochrane quizás tomaron un viaje largo, pero vinieron a buscar la bendición, aunque significara un viaje largo, agotador. Otros muchas veces dormir apretaditos en una pieza muchas veces, pero yo vine a buscar la bendición y me voy con ella para mi casa. Además que esto de todas formas no se hace todos los días, se hace muchas veces, 1 o 2 veces al año. Y si está el apoyo de sus pastores, como decía, incluso hay que buscar, se nota el interés ahí y uno lo agradece, pero más Dios lo hace. Dios ve ahí el corazón de esos hermanos que llegaron hasta acá hoy día, cualquiera sea su realidad, su situación, y lo agradece. Entonces, en este versículo vemos que Jesús reprende, ¿cierto?, a Pedro, claro, por también reprenderle, porque en otros versículos versiones dice, Pedro reprendió a Jesús. Imagínense reprender a Jesús, ¿qué era eso? Porque ¿por qué iba a ir a la cruz? ¿Por qué iba a ir a sufrir por nosotros? Pero él estaba siendo apasionado y para él la pasión estaba primero, el sacrificio estaba primero, el propósito estaba primero, el por qué lo estaba haciendo, el por qué muchas veces van a sufrir por el Evangelio. Hay un propósito detrás, hay algo más grande, la vida eterna, el ver la sonrisa de un hermano muchas veces, el saber que tú agradas a Dios. Significa mucho. Y es algo que hablamos mucho en realidad nosotros, ser apasionado, ¿cierto? Porque, perdón que lo repita tanto, pero yo creo que es muy importante el asunto de las misiones. Nuestros hermanos, que ellos sí son apasionados, hermanos. Yo de verdad que los admiro. Y siempre lo recuerdo porque yo digo,
¿Qué más nos queda a nosotros, hermanos, si ellos son torturados, si ellos son encarcelados? ¿Y qué más nos queda a nosotros si nosotros tenemos una Biblia completa en la mano? Ellos se alegran con un pedacito de versículo así, pero nosotros tenemos una Biblia y muchas veces está llena de polvo, guardada ahí en el estante. La sacamos solamente para el domingo, para el culto. ¿Sí o no? A mí también me pasó, ¿para qué le voy a decir? Gracias a Dios. Eso. También, por ejemplo, nosotros tenemos una iglesia, podemos cantar en voz alta, muchas cosas. Hermanos, nosotros tenemos que agradecer todo aquello que tenemos, lo que nos llama Jesús. Tenemos que aceptar esas responsabilidades muchas veces, porque son por nuestro propio bien, aunque nos asusten, como digo. ¿Usted cree que para mí fue fácil estar acá? No, si yo confirmé, ya papito, puedo ir ya compré pasaje, voy a llegar a Coyhaique. Ya hija, vas a exponer en la convención. Y yo me asusté, la verdad, estaba muy intimidada, pero no estaba enojada, eso quiero aclarar, no estaba enojada, por Dios, no, de ninguna manera. Pero sí le presenté a Dios mi corazón para que yo pueda estar aquí con un corazón correcto, una buena voluntad, y también para que me guíe cuando yo esté delante de usted aquí predicando. Así uno tiene que hacer. Tomando en cuenta todas estas cualidades, como digo, no son fáciles. El ser cristiano demanda un sacrificio. Quizás no siempre uno va a sufrir, no siempre. Uno lo va a amar, ¿cierto? Pero sí demanda ciertos sacrificios. Nosotros tenemos algo que hacer el domingo. No somos como cualquier familia muchas veces que el domingo, a la mañana o la tarde, sale de paseo. Muchas veces va a estar con su familia. Esas pequeñas cosas. Uno si empieza con esas pequeñas cosas, Dios nos va a usar en cosas más grandes. Y eso es lo que tenemos que dar importancia, hermano. Nosotros, hermanos, tenemos que ser discípulos que sabemos a dónde vamos, que somos compasivos con nuestro prójimo y también con nuestros líderes. Que siempre tenemos que estar dispuestos a servir, que no le tengamos miedo a sufrir por ciertas cosas, porque siempre el sufrimiento puede ser peor, pero es todo para Dios. Con ese propósito lo tenemos que hacer, y porque también queremos buscar la bendición, buscar de Él. Pero también hay algo importante, y es que muchas veces hay gente que no está dispuesta, porque hay un pecado atado. Y hermano, todos somos pecadores. Pero hay hermanos, hay personas que llegan a la iglesia, quizás llevan muchos años, otros están empezando, no importa, que lo que los ata a no servir, a tener miedo a ser apasionados, a ser compasivos, a ser dispuestos, es un pecado. Un pecado oculto, una maña, cualquier cosa, y eso los hace sentir indignos muchas veces. O también, por un lado, aman ese pecado y los hace querer ser conformistas, quedarse en la posición donde están y no buscar nada más, no, porque yo soy así, soy asá, tengo esto. Y eso está mal. Porque si tú estás buscando a Dios, tiene que ser en su máximo esplendor, no solo para quedarte en la comodidad de tu asiento muchas veces, siempre buscando más. Porque una vez escuché una predicación, Dios quiere que seas protagonista, no solo espectador. Porque yo creo que tanto estar sentado, ¿cierto? Escuchando es hermoso, pero también estar aquí adelante, hermano. También el darse el trabajo de estudiar, de presentar a los demás, ¿cierto? Agradando los ojos de Dios, también es hermoso y es de bendición para uno. Y en todo sentido, eso, recibir a alguien en tu hogar muchas veces, recibir una familia, el servir. Hay gente que su ministerio, hermanos, su don es el que sean la familia escogida para recibir a alguien, una familia. Porque sabemos que ese hermano es un amor, esa familia son amorosos, sirven la mesa como si estuvieran recibiendo a Jesús. Y eso, hermanos, para mí, en mi opinión, también es un ministerio, también es un don. Y con eso nosotros también podemos servir al Señor. No necesariamente yendo a las naciones, que también es un llamado, sino que también es el caso que les comento. Entonces, siguiendo esto del pecado, voy a citar al profeta Isaías. ¿Por qué? Porque él pasó que cuando Dios lo llamó, él dijo, Señor, mi boca es inmunda. Le puso sus argumentos, sus excusas. ¿Y qué hizo Dios en ese momento cuando le estaba teniendo una visión? Vino un ángel, ¿cierto? Y le puso brasas ardiendo en la boca y lo limpió. Le dijo, listo, ahora sí estás listo. La idea, hermano, es que si usted sabe que tiene un pecado que lo está atando a no servir, a no querer ir más allá en el Evangelio, es que usted no se quede ahí. No puede quedarse ahí todo el tiempo, toda la vida. Tiene que tratarlo, porque el día de mañana cuando Dios venga
y estemos delante de Él, nos va a decir, ¿tú qué hiciste por ti también? ¿Qué hiciste para cambiar eso? Porque quizá uno se queda sentado muchas veces esperando las oportunidades y no, pues no tiene que ser así. Uno tiene que trabajar todo para poder recibir. Claro, y por ejemplo, puede pasar con muchas personas, que Isaías se negaba a cumplir su ministerio por este motivo, por este pecado que le ataba por esto. Hermano, Dios está siempre trabajando en nuestro carácter para poder forjar todas estas cualidades, el ser compasivo, el ser dispuesto y el ser apasionado. En mi caso, como le digo, Dios también me ha procesado de muchas maneras. ¿Usted cree que porque yo soy hija de pastor ya tengo la salvación asegurada? No es así. No es así porque uno llega a un punto, una edad donde el Señor a ti mismo te pone en duda y te hace tomar a ti mismo la decisión y te procesa no muchas veces a los ojos de los demás. Y creo que solo por Él estoy hoy día aquí. Todos esos procesos. Y Dios me está haciendo trabajar en mi compasión, en mi disposición, en mi pasión también por Él, el día de mañana, sea lo que Él sea, el propósito que tenga para mí. También la disposición la trabajó conmigo con estar acá porque yo había orado antes y me había confrontado pues, de muchas maneras. Y dijo, ya, ¿estás dispuesta? Ya. Tu papá va a venir con una noticia. Va a ver. Así es. Entonces, ya para terminar, creo que todos estamos de acuerdo, que cada persona que se convierte al Evangelio es una alegría para el reino de Dios, pero también para nosotros, ya sea como el matrimonio pastoral, todos los hermanos, porque es un alma más, no por tener la iglesia llena de personas, no de miren, hay mucha gente, porque muchas veces los corazones de esas personas van a estar vacíos. Lo que importa, como digo, es la salvación de esas personas y a nosotros es una gran alegría. Y también cuando un hermano participa, como digo, de las actividades, de las reuniones que se disponen para ellos, cuando un hermano dice, mire pastor, hermano, muchas veces estoy aquí para usted, cuente conmigo, usted me da la orden nomás y yo parto el tiro. Necesitamos hermanos así pues, para que la iglesia crezca. Muchas veces. Y asimismo, como los hermanos, también los pastores. Los pastores, ¿cierto?, también tienen que responder con la misma devoción y amor hacia ustedes. Por eso digo, de que si estén la oportunidad, ellos te las presentan, ¿cierto?, tienen que tomarla. Es de ambos. El día de mañana, como digo, nosotros ante Dios seremos vistos por igual. Pastores, coristas, hermanos, lo que sea. Como digo, por eso tanto los pastores, tanto los hermanos que tocan instrumentos tienen que tener su corazón preparado, cuidado, santificado. Y como digo, entre todos tener una misma devoción y amor para Él. Porque al final, todos juntos, como decía, y sin excepción debemos ser discípulos dispuestos, compasivos, apasionados en general. Y yo quería tomar esta oportunidad, unos minutitos me voy a extender, para hablar de perfil de discípulo, porque creo que todos o la mayoría sabemos que el pastor Jonathan y Daniela y su familia tienen un llamado. Tienen un llamado a España específicamente. Imagino que conocen ese país. Dios les habló hace muchos años y quizás en esos momentos ellos se estaban preparando, pero ya estaban dispuestos en ese momento, ¿cierto? Ya estaban dispuestos, pero ha pasado todos estos años y se han estado preparando día tras día junto a sus hijos ahora, porque han llegado 2 niños, ¿cierto?, a su familia desde entonces y también están en proceso. Pero ahí está la disposición. Y quizás se cree que no es necesario ir a España a misionar, solo porque es un país donde no hay mucha pobreza, donde quizás tú no ves niños muriendo de hambre en las calles, porque en su momento fue un país muy evangélico, por así decirlo, hermano, pero eso es una idea totalmente errónea, hermano, porque usted no vea esa necesidad a nivel quizás económico, de pobreza, en realidad si hay una necesidad espiritual, de fe, porque la gente es muy atea, hay muchísima indiferencia, igual hay muchísimo catolicismo arraigado, así como también, por un daño que hizo la Iglesia Católica también, hay una indiferencia, una aversión. Y no crea que los pastores, los misioneros que van allá la tienen fácil. No lo crean. Igual existen las frustraciones, el dolor muchas veces. Y yo, ¿por qué cito a los pastores? Porque ellos han tomado la decisión de responder a este llamado. Y yo quiero que la iglesia, hermanos, no puede detener este llamado, este propósito que Dios les dio a ellos, solo por miedo a quedar sola. Porque, como digo, es un llamado divino, algo que está más allá, usted no puede controlar eso. Además que
Si usted está preocupado por eso, la iglesia no va a quedar sola, va a quedar con personas, con pastores que van a estar dando apoyo. Y si usted está preocupado, ore, interceda, que para que lleguen nuevos pastores, para que ellos sean enviados con tranquilidad, con paz en sus corazones, a que respondieron el llamado de misiones. Aquel sueño que a la pastora se le mostró, ese llamado. Ellos no fueron compasivos con ellos mismos. Hermano, ellos no van a ser compasivos con ellos mismos. Ellos van a dejar una familia aquí. Van a dejar trabajos estables. Van a dejar familia. Vivían cerca de su familia. Los niños van a dejar su cultura también. Van a dejar amigos. Van a dejar a su iglesia. ¿Usted cree que a ellos no les va a doler a dejar a la hermanita Flor? A todos esos hermanos les va a doler. Pero va a ser un sacrificio que ellos están dispuestos a tomar por cumplir ese propósito, ese llamado. Ellos están siendo compasivos por la realidad de Europa, de España. Están siendo compasivos también con ustedes hoy en día con el trabajo que hacen. Están siendo dispuestos porque están trabajando constantemente, preparándose constantemente. Y van a ser apasionados porque van a dejar todo atrás con tal de ir y cumplir esa orden, con todo lo que signifique. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿ustedes van a ser de la misma manera con ellos, iglesia? ¿Van a ser compasivos? ¿Van a estar orando? Oración es lo que más necesitan, hermanos. Ellos dicen muchas veces que si nosotros no podemos llegar porque no los conocemos, no podemos llamar a esos misioneros que no conocemos, no tenemos su cuenta Ruth, pero podemos orar. La oración es lo que más necesitan, porque con la oración tú llegas a aquellos que incluso no conoces, y eso los fortalece. Entonces yo les pregunto muchas veces también, ¿van a ofrendarles? Así como hoy en día estamos con 3 proyectos, misioneros de Turquía, India y Perú. Y hemos estado trayendo misioneros para que aprendamos de la realidad de muchos países, de lo que son las misiones, por qué tenemos que preocuparnos por ellos. Hemos estado entrenándonos, hermanos, para que el día de mañana, cuando ellos sean enviados, nosotros estemos ahí para ellos y nos preocupemos por ellos. La iglesia, hermano, esos misioneros de los que les hablo, si bien ellos yo creo que están muy agradecidos por lo que le hemos ofrendado, lo que hicimos hace poco, pero ellos también tienen sus ministerios, hermanos, que los apoyan. En Perú, su iglesia, los hermanos igual, sus iglesias, y los pastores van a ir solos, con Dios, su familia, solos. Solo nuestro ministerio va a estar con ellos. Entonces yo quiero que invitarlos a que cuando llegue ese día, su corazón no haya vergüenza, no haya envidia, no haya rencor, no haya muchas veces flojera, no haya dolor, sino que haya amor, compasión con ellos, disposición y apasionado muchas veces si el día de mañana nos toca ir a acompañarlos, a apoyarlos y tenerlos en cuenta. Entonces yo quiero tomar esta oportunidad para que su familia completa pase aquí adelante. Por favor, pasen, pastores, junto con Nael, si está por ahí. Póngase de pie, hermano, por favor. Hermanos, yo los pongo aquí delante de usted porque para mí, yo los conozco desde hace muchos años. Me han visto crecer y a él también, con él prácticamente me crié desde bebés. Y yo pensaría muchas veces mirando al pasado, el día de mañana los hermanos, eran hermanos en ese momento, no pastores. Naelcito, la Nisi, el día de mañana van a estar cumpliendo un gran propósito, una misión en España. Que no por no ser un país donde no haya pobreza, como dije antes, donde sí haya libertad, no se sufre, no hay necesidad, sí la hay. Y yo quiero que usted en su corazón arroje este mensaje y, como digo, cuando llegue ese momento, usted lo haga con un buen corazón, los despida con un tremendo abrazo y les diga, vamos a estar orando por ustedes y vamos a estar ofrendándoles. Porque con el dinero muchas veces, lamentablemente, se sustenta una familia y va a ser necesaria para ellos. Es una manera de bendecirlos. Así que quiero que extienda su mano a este matrimonio que para mí representan un buen perfil de un discípulo. Son
como dije, compasivos, no están siendo compasivos con ellos mismos, están siendo dispuestos a la hora de trabajar aquí ya en una iglesia y van a ser apasionados el día de mañana cuando tomen sus maletas y emprendan su misión a España. Así que vamos a orar para bendecirlos, para fortalecerlos en todo sentido y para que también tratarnos a nosotros mismos, hermanos, nuestros corazones, cuando llegue ese día. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por este día, Padre, por esta oportunidad de estar reunidos, Señor, escuchando tu palabra, de alabarte, Padre. En esta ocasión, Señor, presentamos, Señor, el perfil del discípulo, Padre. Tanto yo, Señor, como mis hermanos aprendimos qué conlleva ser un buen discípulo, qué conlleva ser un buen siervo, papá. Te pido, Señor, en esta hora que cada una de estas cualidades las vayamos representando bien. Que cuando nos vean dicen, wow, él es un discípulo, ese cristiano es compasivo, se preocupa por los demás. Se preocupa, hace algo por los demás, no se queda siendo indiferente a la realidad de aquellos que sufren, no se queda solo mirando cuando alguien está en necesidad, no se queda, Señor, mirando, Padre, cuando ve que hermanos en otros países están sufriendo, sino que ora, ayuda, sustenta, abraza, acompaña, hace reír. Padre, que cuando veamos un discípulo, Señor, y nosotros mismos aspiremos a ser discípulos, que no nos dé miedo, Padre, pararnos al frente, que no nos dé miedo dormir, Señor, en el piso, que no nos dé miedo, Padre, pasar hambre, aunque sea un poquito, Señor, desplazar muchas veces el almuerzo, que hasta eso nos duele, Padre, que no nos dé flojera, Señor, ayúdanos a ser personas proactivas, Señor, a movernos, Padre, a buscar las oportunidades, Señor, así como también cuando llegue el momento, Padre, a ser apasionados, Padre, incluso en esta realidad en Chile, a ser personas que estamos dispuestas, Señor, a morir por ti, Padre, si has llegado el momento, a amarte, Señor, cueste lo que cueste, a que incluso si somos rechazados por la sociedad, por nuestra familia, no nos importe, Padre, lo tomemos, Señor, en cuenta y mantengamos nuestra vista recta en ti. Padre, te presento este maravilloso matrimonio y estos maravillosos hijos, Padre, esta familia, Señor, Jonathan, Daniela, Nael y Nisi, Padre. Te presento este matrimonio, Señor, cada uno de los procesos que tú los harás pasar y los has hecho pasar, Señor, para que cada día ese amor que se tienen el uno al otro sea fortalecido, Señor. Ningún matrimonio está libre, Padre, de problemas, pero la diferencia es que contigo, Señor, ese amor puede ser eterno, Señor, y cada problema será bien solucionado, Señor, porque tú estarás ahí, Padre. Fortalece su amor, Padre, su preocupación, los detalles, Señor, muchas veces que no nos preocupamos, el escucharnos el unos a otros como esposo y esposa, Padre. Fortalece ese amor, que nunca se vaya, Padre. También te pido por sus hijos, Señor, por Nael, este joven, Padre, que está creciendo. Dale salud, Señor. Aviva un fuego, Padre, en él como joven, Señor. Un futuro líder de jóvenes en España, Padre. Te pido, Señor, que tú lo seas moviendo en todo momento, que sea buscando de ti, Señor Nael. Te pido que tú lo seas, Señor, tocando en todo momento. Que él como joven, Señor, nunca se cuestione tu existencia, Padre. Que tenga muy claro quién es, Señor. Que es Nael, Señor, hijo de Dios, Señor, un guerrero, Padre. Te pido, Señor, que lo seas bendiciendo y tratando su corazón. Todos los procesos que tenga que pasar, así sea, Señor. Él reciba la prueba con los brazos abiertos, Padre. Y que sea fortalecido en cada uno de ellas, Señor. Que Él, Padre, no por sus papás, no por presión, Señor, no por su familia, que Él no por esas razones siga el Evangelio, sino por una decisión real, Señor. Padre, te pido por Nisi, Señor, y te pido lo mismo, Padre. Que tú seas cuidándole, Señor, a esta princesa, Padre. Yo ya la veo tan joven y trabajando, Señor, para ti. Te pido, Señor, que la seas levantando como una gran, Señor, princesa, una guerrera, Padre. En ella hay un ministerio también, Señor. Fortalécela, Padre, que nunca se pierda, que nadie le haga daño, Señor. Protégela en todo momento, Señor. Protégela de toda mala intención, Señor. Protégela de las amistades también, Señor. Que ella sea luz para sus amigas y que sus amigas, Señor, amigos, no sean mala influencia, Señor. Y si alguna mala influencia, alguna tentación se presenta, ella sea fuerte, Padre, sea firme, Señor, y se niegue, Padre, ante eso, porque ella tiene un propósito más grande, Señor. Ella tiene más motivos para amarte a ti que amar al mundo, Señor. Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor, los ministerios que ellos van
van a tener, Señor, y están teniendo ya el trabajo que están haciendo. Padre, un pastor también necesita amor, también necesita ser escuchado, Señor. Te pido que tú lo seas cuidando, Padre, animando, que pongas a las personas ideales, Padre, en su camino, para que los ayuden, para que los animen, que quites toda piedra de tropiezo, Señor. Muchas veces nosotros quizás lo seremos. Pastores, quédense aquí en la iglesia, por favor. Aquí igual hay necesidad. Quizás nos va a doler que se vayan. Nosotros también los amamos, también los queremos, no se vayan. Pero, Señor, quita todos esos sentimientos, Padre, porque si no estaremos deteniendo algo más importante, y tú no quieres eso, Señor. Te pido que pongas, Señor, amor en nuestros corazones, entendimiento, Padre. Seas poniendo, Señor, compasión por ellos a la hora de orar, a la hora de ofrendarles, porque ellos no irán solos, Señor. Ellos irán con el ministerio Fuego Austral, Señor. Ellos irán contigo, Padre, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, a cumplir, Señor, ese llamado misionero, a levantar, Señor, hermanos, a salvar almas allá, Señor, para ti. Y muchas veces, Señor, se va a vivir frustración, se va a vivir quizás humillación, se va a vivir desempleo, Padre, quizás no lo sabemos. Te pido que tú los acompañes y estés con ellos en cada uno de esos procesos, Señor, y lo hagas todo, Señor, para procesar sus corazones y enseñarles, Padre, que tú eres el único al que le debemos la vida, Señor, la gloria y honra, Padre. Y, Padre, te pido por ellos, para que este corazón que ellos tienen, estos corazones que hay en cada uno de ellos, que son compasivos, dispuestos y apasionados, se mantenga hasta el último de sus días, Señor. Hasta el último de sus días cumplan con este perfil de discípulos, Señor. Y que cada uno de nosotros aspiremos también a eso, Señor. A cumplir con este perfil de discípulos, a ser compasivos, a ser dispuestos, a ser apasionados, Señor, cuando llegue el momento. A trabajar en nosotros, Señor. No somos perfectos, Padre, pero lo que nos diferencia de los demás es que tenemos otra razón de vida, Señor, y que nosotros siempre estamos buscando, Señor, vivir en santidad, Padre, a apartarnos del mundo para ti, Señor. Gracias por todo, Señor, y bendice en gran manera a la iglesia, Padre, y a esta familia, Señor, de Pastora Daniela, Pastor Jonathan, Nael y Nisi, Señor, y sigas obrando en sus corazones, tratándolos, Padre, y fortaleciéndolos sobre todas las cosas, Señor, para que el día de mañana cuando vayan también, Padre, vayan fuertes, Señor, y con un gran apoyo detrás que seremos todos nosotros, todos estos hermanos pastores, Señor, de esta iglesia y otras personas que también se quieran sumar para apoyar su proyecto misionero, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias damos al Señor por este tiempo, por esta familia hermosa de pastores e hijos. Antes de ser pastores son padres, madres, esposo, esposa y sirven en este ministerio. Así que agradecemos al Señor por sus vidas y le damos gracias a Eileen por conducirnos a orar por ellos, para que la bendición de Dios que está sobre ellos les siga acompañando, que el favor de Dios les siga hasta el fin de sus días. Gracias, pastores, por su servicio en esta iglesia. Gracias, Señor. Estamos concluyendo esta primera jornada de convención y les queremos pedir, hermanos, que nos preparemos para pasar a tomar nuestro almuerzo. Está todo preparado. Aproveche esta hora que tenemos de tiempo de receso, de descanso para alimentarnos, pero también para aprovechar a conversar, a compartir, para posteriormente retornar ya a las 2:15 a este mismo salón para continuar estudiando y compartiendo este hermoso tiempo juntos. Amén. Así es que, por favor, pasemos al comedor.